Buenos días. Mi nombre es Osvaldo Cholo Santos, de la materia de procesos de manufactura del grupo 2 del tercer semestre del Instituto Tecnológico de Minatitlán, y como tema tenemos los diferentes procesos con desprendimiento de viruta. Aquí estaré explicando los tipos de procesos y a qué se deben de cada uno de estos. Pero antes que nada, primero pasemos a lo que es un desprendimiento de viruta. Es el proceso de arranque de la viruta que se realiza mediante la penetración, ya sea de una herramienta de corte a un material, realizando un movimiento relativo entre la pieza que se desea mecanizar y la herramienta, dando lugar a un desperdicio o también llamada viruta. Empezamos con los procesos de desprendimiento de viruta. Procesos ya se pueden dar en tres tipos que podemos encontrar tipos de mecanizado de arranque de viruta, como podemos ver, que es un desbaste, un acabado, un rectificado o también llamado superacabado. Como primer lugar tenemos el desbaste. Este desbaste consiste en la eliminación de mucho material con poca precisión. Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de la pieza, ya sea en un corto periodo de tiempo, y que requiere una velocidad de avance y de corte. Como segundo lugar podemos tener el acabado. Este acabado igual consiste en una eliminación, pero de poco material, pero con este tenemos más precisión. En el proceso final, como objetivo tiene de dar el acabado superficial que se requiere a las distintas superficies de la pieza. Se utiliza pensando en tener una superficie con poca rugosidad y la velocidad de esta es baja, igual su velocidad de corte son altas. Como tercero tenemos el rectificado o superacabado. Se utiliza más que nada para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Las velocidades de este corte son de avance altas y su desprendimiento de partículas, pero existe una limitación física que no se puede eliminar del todo el material que se quiere, porque llega un momento en que el esfuerzo para apretar la herramienta contra la pieza es liviano que la herramienta no penetre y no se llega a extraer la viruta. Y ya con esto tenemos lo que son los procesos o los mecanizados de viruta. Pero para esto los podemos ya encontrar en tipos de mecanizado o también en procesos de, de arranque de viruta. Como podemos ver, tenemos como ya habíamos dicho, que la viruta se eliminan de trozos de material, de herramientas, ya sea con filos que son definidos. Y estos tipos, los más habituales son el serrado, el limado, el taladrado, el roscado, el tornado, el fresado, el brochado y el mortajado. Como podemos ver aquí, el serrado, ¿en qué consiste? Pues el serrado es una técnica de mecanizado que se puede hacer ya sea de un proceso manual o realizado mediante una máquina de herramientas. ¿Y en qué consiste? Consiste en deslizar una hoja de sierra hacia adelante y hacia abajo para realizar un corte de material. Como podemos ver en la imagen, en este proceso es manual, ya con una hoja de sierra como comúnmente lo conocemos, y por su nombre lo dice, cerrado de sierra. En el segundo podemos encontrar el segundo proceso, que es de limado. El limado es un proceso manual de una forma más antigua para sacar la viruta, y esta consiste en deslizar repetidamente una lima
para desbastar el material. Tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustes, por lo que se precisa de una mano de obra bastante, ahora sí que especializada o con experiencia. Y estas tienen diferentes tipos de lima dependiendo del tamaño, ya sea de los dientes y de la sección de la lima que se requiera. Y como podemos ver en la imagen, como comúnmente conocemos una lima, y así es que se desprende ya sea muy poca viruta. Y esta forma ahora sí que pues es manual como todos los llegamos a conocer. En el siguiente tenemos el taladrado. ¿Qué es el mecanizado del taladrado? Pues es la operación ahora sí que pues consiste ya sea en realizar agujeros circulares en una pieza. Para esto se monta en la máquina del taladro una herramienta que comúnmente conocemos como broca. Y esta, al momento de apretarla o ajustarla en nuestro taladro, puede girar y a su vez penetrar y al penetrar la herramienta que queremos ahora sí que pues hacer un hueco, empieza a eliminar partículas de viruta. Y algunos tipos de taladros también que existen, podemos el taladro de mano, el taladro de sobremesa, taladro de columna y taladro radical. Aquí como podemos ver en la, en la imagen. Siguiente, mecanizado ya sea por roscado. Este consiste en que gira la herramienta sobre un corte, introduciéndola o penetrándola, ya sea haciendo un agujero, que también lo podemos como conocer macho, o girándola en un torno a una varilla. Y esta nos sirve para guiarlas y hacerla con facilidad. El roscado también se puede realizar manualmente, ya sea con una máquina de herramienta. Y si se hace manual, podemos realizar una rosca dentro de un agujero, por la que también utilizaremos nuestra herramienta de roscar. También se pueden roscarse en máquinas como taladros o también en fresadoras, pero en este caso estaríamos hablando de las roscas. Siguiente, el torneado o y fresado. Bueno, para empezar con el torneado, este es un procedimiento para crear ahora sí que superficies por, de revolución por arranque de viruta. Y le llamamos superficies de revolución a aquellas que hacemos un corte por un plano perpendicular a su eje. Y la máquina se utiliza para el torneado y ahora sí que pues se denomina como torno. En esta máquina la pieza tiene un movimiento circular o también giratorio o rotatorio y la herramienta lineal, o sea que en nuestro torno nuestra máquina va a empezar a dar giros, pero en nuestro torno va a ir colocado nuestra broca o nuestra herramienta también. Y ahora sí que la pieza para mecanizar va amarrada mediante un sistema de fijación, ya sea por unas pinzas o un plato de garras. Tiene movimientos ya también rotatorios y la herramienta de corte va fijada a un soporte o también llamada torreta y se desplaza en dos direcciones indicadas para poder proceder al arranque de viruta. Bueno, los tipos de tornos más frecuentes se pueden conocer como torno paralelo o torno horizontal. En segundo podemos el torno frontal o torno al aire, ya que este se emplea en la fabricación de piezas cortas y de gran diámetro. El torno vertical, su eje es principalmente pues es vertical ya respecto al suelo y se usa para la fabricación de piezas pesadas y en los tornos empleados a la industria.
Bueno, en el siguiente tenemos el mecanizado por fresado. ¿Y qué es el fresado o y el mecanizado? Ya que este es un procedimiento constante en que el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Este corte se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, ya sea bien de la herramienta o de la pieza a trabajar. Depende del diseño de la máquina que, que se desplace, ya sea la herramienta o la mesa, o que combine el desplazamiento de ambos. Y estos desplazamientos se realizan en cualquier dirección de los tres ejes. Y uno de las fresadoras que se pueden clasificar de esta fresadora es la fresadora puente, vertical y horizontal. Seguimos con los procesos de brochado y mortajado. El brochado consiste en pasar una herramienta rectilínea de dos filos múltiples llamada brocha, como su nombre lo dice, sobre la superficie al tallar una pieza, ya sea exterior o interior, para darle una cierta forma. El brochado se realiza normalmente en una sola pasada, mediante el avance continuo de la brocha, o sea que es de nuestra herramienta, la cual procede a un punto de partida después de completar su recorrido, y la brocha trabaja por arranque progresivo del material. La brochadora ahora sí que es una máquina relativamente moderna y se emplea en las series largas, ya que la brocha es una herramienta cara. Por último tenemos el proceso de mortajado. La mortajadora, también llamada limadora vertical, es una máquina cuya herramienta dotada de movimiento rectilíneo y alternativo vertical, y esta arranca viruta al momento de moverse sobre las piezas fijadas sobre nuestra mesa de nuestra máquina herramienta. Y las amortajadoras en general son las máquinas herramientas de movimiento alternativo. Y ahora sí que pues para las amortajadoras se crearon principalmente para la ejecución de ranuras, generalmente chavateros o poleas también, o también como volantes, pero también se emplea para contornear matrices, placas o entre otras. Esto sería todo por el tema de los procesos de desprendimiento de viruta y sus tipos. Gracias.